Albert Einstein decía, la lógica te lleva de hasta B, la imaginación a todas partes. Es decir, la lógica es la ciencia que nos permite seguir una secuencia ordenada para llegar pues a razonamientos válidos, correctos. Desde el punto de vista de la neurociencia, la lógica se ubica o se procesa dentro del hemisferio izquierdo del cerebro, dentro de la taxonomía de la ciencia que hace Mario Bunge, el filósofo. La lógica es una ciencia formal juntamente con la matemática. Es decir, para demostrar su validez solamente requiere de argumentos y de la ley de inferencia de la lógica. Mientras que las ciencias factuales o factum, que es hechos, necesita para comprobar su validez o su verdad de la experimentación. ¿Qué es la lógica? La lógica es la ciencia que nos va a permitir como seres humanos tener pensamientos que puedan producir razonamientos correctos, válidos y sobre todo determinar la validez o invalidez de una estructura de razonamiento y si ésta está sujeta o no a las reglas de la lógica. A ver, por ejemplo, acá tenemos un razonamiento común, un silogismo. Todo trujillano es peruano. Eduardo es trujillano. Se puede concluir que Eduardo es peruano. Acá tenemos algo parecido. Todo trujillano es peruano. Es verdad, Eduardo es peruano. También es verdad. ¿Se podrá concluir que Eduardo es trujillano? A ver, vamos a ver. En el primer caso estamos ante una implicancia lógica que es el modus ponendo ponens. En el segundo caso dice no es una regla de inferencia, o sea, no se cumple, por ende, esta es una falacia, un error al razonar, ya que Eduardo sea peruano no garantiza pues que sea trujillano, porque puede ser de cualquier otra parte del Perú, ¿verdad? En la lógica hay dos grandes ramas, la lógica formal o simbólica y la lógica dialéctica. La primera estudia las estructuras y la segunda el contenido del pensamiento, que se divide en lógica proposicional y lógica de predicados. La lógica proposicional analiza proposiciones no analizadas y se divide en lógica bivalente, que acepta dos valores, verdad o falso, y la lógica polivalente, que acepta tres o más valores de verdad, ¿no? Por ejemplo, tenemos acá la lógica trivalente, que acepta verdadero, falso o indeterminado. Tenemos la lógica fusio-difusa, que mayormente trabaja con criterios de órdenes. La lógica modal, que varía sus modos de valores. La epistémica está dentro de ella, que trabaja con conceptos científicos. La dosástica, que tiene contenidos de creencias, pero no todo es creencia. Y la temporal, que sus proposiciones van a depender del tiempo. Por ejemplo, decimos, en Trujillo está lloviendo, pero va a depender del tiempo, del factor climatológico. Predicados, tenemos la lógica cuantitativa, que analiza cuestiones de cantidad, la tradicional, la lógica de clases, que para determinar su validez de un razonamiento usa diagramas de Venn-Euler, los diagramas que también se usan en conjuntos dentro de la matemática. Ahí tenemos la polivalente, tenemos la modal, que sus valores están entre 0 y 1, la deóntica, que dijimos que utiliza enunciados que son órdenes, y ahí está más detallado. Dentro de la lógica dialéctica, conocida como lógica mayor, hay tres principios o leyes. Una es la ley de la unidad y lucha contrarios. Esta ley afirma, y fue descubierta por Engels y Marx, que en todo existe una unidad indisoluble, inclusive a nivel del átomo, entre protones y neutrones, y a la misma vez hay una lucha. Esa unidad genera otra segunda ley, que es la ley del tránsito
de cambios cuantitativos a cualitativos o viceversa. Y la ley de la negación de la negación. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, un papel. Cuando se le arruga ese papel, se le dobla, ha habido un cambio, diremos de cualidad. Tal vez tenga el mismo volumen o el mismo peso, pero cuando ya ese papel se le quema, ha habido un cambio cualitativo y cuantitativo. Y cuando se ha quemado, se ha negado su condición de papel y ahora es otra manifestación, tal vez de residuos de ceniza. Dentro de la lógica proposicional hay principios clásicos también. Desde antes de Cristo, por ejemplo, tenemos 200, 400 años antes de Cristo, a Demócrito, quien afirmó el principio de razón suficiente, dando a entender que nada ocurre de casualidad, que todo lo que ocurra tiene que haber una o dos causas, ¿no? Entonces P, entonces Q. Platón también se dio cuenta que es imposible que una proposición sea verdadera y falsa a la vez. O bien es verdadera o bien es falsa. Y si es falsa, entonces excluye que sea verdadera. Y de ser verdadera, se excluye pues que sea falsa. Entonces viene P o no P, planteado como tercio excluido por Aristóteles. Y bueno, gracias. Así analizaremos de forma interactiva los seminarios para que tú tengas éxito a la hora de resolver todas las preguntas que vengan en cuanto a la lógica. Éxitos.